Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Muchas bendiciones, te habla el pastor Abner Elías Hurtado y quiero compartir contigo una palabra maravillosa. Me han preguntado en muchas ocasiones, pastor, ¿cómo hago para sentirme bajo protección? Me siento desprotegido, me siento como a la intemperie. El Salmo 91 habla acerca de cómo habitar bajo el abrigo del Altísimo y el salmista David dice lo siguiente, él dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y usted me preguntará en este momento, pastor, ¿y cómo puedo yo hacer? ¿De qué forma práctica yo puedo hacer para vivir bajo el abrigo del Altísimo? ¿Sabes? Cuando tú meditas en la palabra de Dios, allí estás habitando bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tú le oras a Dios, cuando tú clamas a Dios, cuando tú le hablas a Dios, allí estás habitando bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tú meditas en la palabra, cuando tú oras a Dios y cuando tú tomas tu tiempo para estar a solas con Él, allí estás habitando bajo el abrigo del Altísimo. El salmista David lo dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tengas miedo, dile, Señor, gracias porque habito bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tengas temor, levanta tus manos al cielo y di, Señor, gracias porque habito bajo el abrigo del Altísimo. Versículo 2 del capítulo 91 del libro de los Salmos dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Sabes? Hay personas que han dicho, no voy a confiar en nadie, no puedo confiar en nadie, no quiero confiar en nadie. Hay una buena noticia para ti en este día. Puedes confiar en Dios. La palabra de Dios dice que los que confían en Jehová son como un monte que se mantienen fuertes y permanecen para siempre. Tus emociones estarán afirmadas en Dios, tu vida estará afirmada en Dios y todo tu ser estará afirmado en Dios, habitando bajo el abrigo del Altísimo. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Estamos de vuelta a la tierra prometida. Este es su programa La Iglesia del Aire. La Iglesia del Aire llegando a toda Venezuela y América Latina. Hoy estamos tratando el tema Haz lo que quieras. En el marco de una frase que dijo Salomón al final de sus días, después que Salomón, como lo hemos dicho, vivió una vida intensa. Salomón fue rey, mucha plata, mucho dinero. Salomón, bueno, ya Bill Gates quisiera tener el 10% de la riqueza que tuvo Salomón. 1000 mujeres, ¿vale? Y le plació. Entonces al final, una frase, él quiso hacer como una reflexión a los jóvenes, quiso decirle a los jóvenes, mire, no repitan mi experiencia, pero como no tenía moral, ¿cómo hago yo? Entonces encontró esta fórmula, mira, haz lo que te dé la gana, eso sí, disfruta lo que quieras, pero ten en cuenta que de todo lo que hagas, va a llegar un momento en que vas a dar cuenta ante Dios. ¿Qué dice mi amada esposa, la pastora Danis, con respecto a esta manera tan extravagante, extraña, no sé, poco común de Salomón de predicar? Haz lo que quieras, eso sí, pero atente a las consecuencias, esposa. Bueno, así es, porque Salomón, al final de sus días, Salomón reconoció que él le había fallado a Dios, porque Salomón hizo todo lo que ya le habían advertido que no hiciera. El Señor le dio palabras claves, instrucciones claves a Salomón a través de los profetas, mira, a través de su mismo padre, a través del mismo rey David, hijo, no hagas esto, porque el día que tú hagas esto, bueno, la cobertura del Dios Altísimo se va a apartar de tu vida. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, vean esto, en Primera de Reyes, Teófilo Saúl, vamos a buscarlo en el capítulo 11, versículo 4. Vamos a ver parte de lo que mi esposo estaba hablando del rey Salomón.
el hombre más sabio de toda la tierra, pero hubo algo, dice, en efecto cuando Salomón llegó a viejo, vea, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. El versículo 5 dice, por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moló, el detestable dios de los amonitas. Versículo 6, así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David lo hizo. Salomón ya le habían advertido, mira, no te vayas a buscar esas mujeres extranjeras porque van a ser, de hecho la profecía estaba clarita, se lo habían dicho, pero Salomón desobedeció, como que fue que le dijeron, cásate con las extranjeras y con las que adoran a otros dioses, a que no es el Dios verdadero, adoraban a dioses paganos, adoraban a los Baales, adoraban, hacían sacrificios, y cada mujer de esa con que Salomón se iba llegando, bueno, esas mujeres hicieron que el corazón de Salomón se inclinara a todas las prácticas paganas de las ciudades de las cuales ellas venían. Y Salomón así fue haciendo alianza. ¿Y qué concluyó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia que Salomón tuvo de haber hecho todas estas cosas? Salomón hizo lo que quiso. Si usted lee la historia de Salomón, dice que no hubo nada que Salomón deseara en la tierra que no lo tuviera. Él lo hizo todo, cuanto él quiso. Él mismo lo narra allí en el libro de Eclesiastés. Pero mire lo que le costó a Salomón. Como dice mi esposo, haz lo que quieras, pero las consecuencias van a venir. Vamos a ver lo que dice Teófilo Saúl, Primera de Reyes en el capítulo 11, versículo número 9. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Y dice, entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido el mismo Dios. Hablaba con Salomón, le daba las instrucciones, pero era tanta la presión, era tanto lo que rodeaba a Salomón, el entorno que él tenía, que no tenía esa voluntad para decir, no voy a hacer esto, no puedo ceder ante esta tentación porque yo amo a Dios. No, Salomón cedía, se inclinó su corazón al corazón de esas mujeres, de esos dioses paganos, de esos dioses que no hicieron los cielos y la tierra, y eso le costó a Salomón, que Salomón fue quitado del reino, y no le vino más cosa peor a Salomón, porque él tuvo un padre que había sembrado y estaba bajo la cobertura del rey David, y por amor a David, que era un siervo, que dice la palabra que tenía su corazón conforme al corazón de Dios, Dios no trajo peores juicios sobre la vida de Salomón, porque había un pacto de Dios con su padre, con el rey David. Pero Salomón, al final de sus días, si usted lee el libro de Eclesiastés, él terminó decepcionado, porque él supo que él incumplió la orden de Dios en su vida. Él fracasó delante de la presencia del Señor, no se mantuvo fiel, no fue obediente a Dios. Él amó más los placeres de este mundo que la instrucción que Dios le había dado. Entonces, quizás el rey Salomón inclinó el corazón al corazón de las mujeres, pero ¿a dónde te estás inclinando tú? Hay gente que de repente inclina su corazón, ay, es que yo no puedo dejar de ir a una discoteca, es que yo no puedo dejar la pornografía, es que yo no puedo tal cosa, qué sé yo cuál será la atadura. ¿A dónde está usted inclinando su corazón en este tiempo? Pero sepa una cosa, que al igual como Dios le reclamó a Salomón y vino juicio sobre la vida de Salomón por hacer lo que él quiso y no hacer la instrucción que Dios le dio, también en este tiempo, cuando usted y yo nos desviamos y hacemos lo que nosotros queremos y no le ponemos cuidado a la instrucción que Dios nos ha dado, pues también van a venir consecuencias. Y mucha gente en este tiempo está pagando las consecuencias de la desobediencia y después quieren que Dios de un día para otro les arregle la vida, pero resulta ser que Dios no perdona. Dios perdona un acto de infidelidad, una fornicación, pero una jovencita de 16, de 17 años que esté fornicando, sale embarazada, bueno, Dios la perdona, no es que Dios no la va a perdonar, Dios la ama, Dios la perdona, pero va a tener la consecuencia de haber hecho lo que ella quiso hacer, es que va a tener que ser una madre soltera, va a tener que criar a su hijo quizás sola, va a tener que pasar dificultades, situaciones difíciles. Lo mismo pasa con un hombre que adultere, con una mujer que adultere, y así tantas cosas. Alguien que esté incumpliendo
la instrucción de Dios, hágalo. Dios lo perdona y Dios lo ama, pero las consecuencias de su pecado y de su desobediencia van a venir y después no se van a arreglar de un día para otro. El hombre que le falla a la esposa, entonces tiene 3 muchachos por fuera, viene a ocasionar un desequilibrio en la armonía de su hogar, en la armonía de su matrimonio. ¿Por qué? Porque tiene hijos por fuera, vienen las consecuencias con la esposa no lo quiere perdonar y así tantas cosas. El hijo que se fue de casa, que no le obedeció a la madre, la muchacha que se fue con el joven, que la mamá se lo peleó bastante, pero después la golpeó, después la dejó en la calle, no la quiso más. Quizás algunas hasta han perdido la vida por tener relaciones inapropiadas que no están bajo la cobertura de Dios ni bajo la cobertura de sus padres. Entonces, usted puede hacer lo que usted quiera, es cierto. Ese es el tema de hoy. Haz lo que quiera, pero sepa, Venezuela, que sobre todas esas cosas Dios lo va a juzgar. Usted puede adorar dioses falsos, puede hacer lo que usted quiera, puede irse a la santería, puede irse no sepa dónde, ¿sabe? Pero sepa que sobre todas esas cosas Dios los va a juzgar, porque hay un solo Dios, el Dios que hizo los cielos y el Dios que hizo la tierra. Entonces no podemos hacer como hizo Salomón, inclinar nuestros corazones a las cosas falsas. Y mire lo que dice el versículo de Isaías, de Primera de Reyes, en el capítulo 11, versículo 33 y 34. Vamos a leerlo rápidamente. A ver, señor director. Isaías 11, 33 y 34. Dice Dios, mire, voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y adora a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas. Mire lo que se volvió Salomón, y a Moló, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y leyes como lo hizo David su padre. Y mire el versículo 34, sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida por consideración a David mi siervo, a quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y decretos. Había una cobertura bajo la vida de Salomón, pero Dios no estaba contento con lo que Salomón estaba haciendo. Esposo amado. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Cuando vengamos, vamos a las conclusiones finales de este tema. Haz lo que quieras, la vida de Salomón. Ya viene también el micro del pastor Desiderio Uzcategui, Familias Yais. Una pausa y ya regresamos.